Bueno, Adriana Acosta puso algo, pero no se alcanzó a ver. O sea, remite a otras cosas la retórica, que hoy no voy a explicar. Nos vemos en otra clase. Pero remite a otras acciones del lenguaje, que tiene que ver con convencer y tratar de que los demás estén de acuerdo para hacer lo que uno quiere. Pero es otro tema que veremos más adelante. Bien, seguimos. Hago un repaso de lo que estuvimos viendo rápido. Cuando leemos, nunca tenemos que leer de un tirón. Siempre leemos entonces los materiales de estudio, ¿cómo los leemos? A ver. Pausadamente, con detenimiento. No, no necesariamente. Porque en algún momento vas a adquirir la técnica y podés leer rápido. De a párrafos. Muy bien, por párrafos. Por partes pusieron por ahí, está bien. Por párrafos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que si tengo tanta información en una oración, tengo que relacionarlo y ver qué es lo que me dice el autor. Porque detrás de cada palabra hay un autor que trata de invisibilizarse. Anótenlo porque creo que no lo hemos dicho. Siempre cuando leo un material de estudio, lo voy a hacer de a párrafos. Voy a subrayar lo que sea importante para mí, porque quizás el día de mañana, ya cuando lo aprenda, después no va a ser importante, y lo borraré y señalaré otras cosas. Y tengo que tener en claro que va a haber redundancia. ¿Esto qué significa? Cuando ustedes quieren preparar una rica papa frita, puede hacerlo condimentándolo con sal y limón. Y ese aceite de la fritura le dará un sabor que ni te cuento. Ahora, esto significa que cuando ustedes utilizan aceite y sales y también un ácido, o sea, imagínense que utilizo un término técnico. El término técnico que es cloruro de sodio y el ácido de limón, que tiene un nombre técnico también, para explicar de manera, o sea, desde la perspectiva de la química, el resultado, estoy diciendo lo mismo. ¿Se entiende? Eso es la redundancia. Y ustedes tienen que subrayar lo que ustedes consideren más importante. Porque si subrayan, o sea, dice lo mismo el autor, ¿por qué voy a subrayar dos veces? Voy a subrayar lo que yo considere más claro e interesante. Bienvenida, Nadia. ¿Me siguen? Entonces comprendamos que cuando leemos, todos los seres humanos somos redundantes en nuestra explicación. Ah, por eso, no es que te fuiste, sino que te reconectaste. Bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Subrayamos y vamos a hacer la anotación marginal. Ponemos abajo anotación marginal. Anotación marginal. No sé si alcanzan a ver, que lo anoté. Bien. Hemos dicho que para analizar un texto tengo que dividirlo por párrafos. Y voy a subrayar los datos más importantes, que van a ser abstractos y concretos. No, aclaro, hay alguien que me está haciendo una pregunta sobre los beneficios del café. La idea es que todas las semanas, la única manera de aprender es practicando. Es que todas las semanas tenemos que producir, aunque sea 3 párrafos o 6 párrafos, para que nosotros analicemos en cada clase los errores y los aciertos de los compañeros. Somos muchos, no vamos a poder leer todos. Entonces, siempre hay que escribir. Lo ideal sería que leamos la producción de todos. Pero bueno, no se puede. Así que por azar vamos a ir leyendo lo que han escrito y hacerle críticas. Así que los beneficios del café, si hay alguien que lo hizo y no pudo exponerlo, bueno,
es un ejercicio. Usted, cuando lea de acá un tiempo y tenga en claro las técnicas que está aprendiendo de la escritura, usted mismo puede criticar lo que ha escrito y dice, uy, yo escribí esto, qué bárbaro. O decir, yo escribí esto, qué bárbaro. Y no es lo mismo. Bueno, seguimos. ¿Qué es la anotación marginal? Es lo más importante del párrafo. ¿Y cómo llego a saber qué es lo más importante? Cortázar, ¿qué decía? Aquel que quiera acceder a mis textos tiene que tener una actitud activa, no una actitud pasiva. Por lo tanto, ustedes no deben dejarse manipular por aquel que se ha invisibilizado. ¿No lo entendiste? Bueno, ya lo vas a entender, ya lo vas a entender. Hay alguien que puede, oh, yo lo entendí. Bueno, a mí me pasa que acá siempre hay alumnos que me dicen, ¿entendieron? Y me hacen... Y después cuando estoy en el examen, ¿viste? Profe, esto no lo entendí, pero yo pregunté. Bueno, seguimos. Perdón, fue un déjà vu. Cortázar decía que aquel que quiera interpretar y acceder a mi texto tiene que tener una actitud, valga la redundancia, activa, no pasiva. Porque hay un autor detrás y ese autor trata de invisibilizarse. ¿Qué sucede? A ver, y quiero que participen, escuchen. No tengo nada escrito acá, escuchen. En 1808, Joao VI, perseguido por las tropas de Napoleón, huye escoltado por barcos británicos hasta la costa del Brasil. Va a permanecer allí hasta 1817 y retornará en Portugal ese año. ¿Me escucharon? Sí. Lo voy a repetir. En 1808, el rey de Portugal, Joao VI, huye perseguido por las tropas francesas de Napoleón y es escoltado por barcos británicos hasta la costa del Brasil. Allí va a permanecer hasta que retorna a Portugal en 1817. ¿Me escucharon? Bueno, levanten la mano y ponen el micrófono. A ver. Sí, dice Adrián. Bueno, a ver. ¿Quién? El rey Joao VI. Bien. Momento, todavía no pregunté. Pero... ¿Quién? Joao VI. ¿Por qué? Porque era perseguido por las tropas de Napoleón, de Francia. Muy bien, Joel. Hemos dicho. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Mariana? Ah, cortaste el micrófono. ¿Con quién? Escoltados por las tropas, por los buques británicos. ¿Quién habló? Adrián. ¿Adrián? Muy bien, Adrián. ¿Con quién? Con los buques británicos. ¿A dónde? ¿Brasil? ¿A Brasil? Muy bien. ¿Cuándo vuelve? En 1817. Muy bien, Alan. Entonces, yo lo que les acabo de exponer, más o menos, aunque lo digo discursivamente, es más o menos un párrafo. Entonces, para desgranar un texto, no tengo que tener una actitud pasiva, sino tengo que confrontar con el autor. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los sucesos? Las preguntas que se hacen los periodistas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se entiende? Entonces, tomen nota. Ante un texto,
no se debe tener una actitud pasiva, sino activa, para desmantelar las intenciones del autor. O las intenciones, o qué es lo que me quiere decir. A través de preguntas. ¿Quién? Coma, ¿dónde? Coma, ¿cuándo? ¿Por qué? Bueno, etcétera. Tiene muchas más. Cuando ustedes tienen en claro el hilo conductor, la síntesis de ese párrafo, lo que van a poner al costado es la anotación marginal. ¿Por qué marginal? Porque está al margen. Y yo les pregunto a ustedes, si tienen 4 o 5 renglones, ¿haré una anotación marginal de 4 o 5 renglones? No, medio como que no tiene mucha gracia. Entonces, tiene que ser lo más breve posible, pero también claro para mí. Si es algo muy importante que no lo puedo resumir, pondré un signo de admiración, por ejemplo. Y es algo que no entiendo y quizás tengo que volver a releerlo, ¿puedo poner un signo de pregunta? Y si estoy muy apurado y tengo que volver a leer y tengo un examen y tiene el signo de pregunta, ¿aprovecharé ese momento para leerlo? Y no. Porque si me costó, no voy a perder tiempo para leer algo que me cuesta. Bueno, será después, ya tengo el examen de acá a 1 hora, ya sé que eso lo voy a dejar de lado para otro momento. O sea, estoy adquiriendo de manera sistemática información para saber cómo manejarme en un futuro. ¿Esto lo entienden? Entonces, símbolos que ustedes con que lo importante es que ustedes entiendan. Pueden ser un más, un menos, ya dijimos, de admiración, de pregunta, qué sé yo, una señal cristiana. Lo importante es que ustedes entiendan. Pero también, a veces, se puede resumir con una palabra o 2 palabras. Pero si tengo 4 o 5 oraciones, nunca, si pongo una explicación, tiene que sobrepasar los 2 renglones. Si no, no se justifica que sea tan largo la anotación marginal. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Melanie, ¿se entendió? Sí, profe. Me alegro, me alegro. Entonces, haciendo un repaso de todo rápido, la toma de conciencia que cuando leemos acumulamos mucha información y por eso cuando terminamos de leer una hoja o 10 hojas no entendemos nada porque no sabemos qué es lo importante de lo secundario. Y si leemos un texto de estudio, necesariamente sí o sí hay que leer de a párrafos. Debemos subrayar los datos concretos y abstractos, los más importantes. Tener en claro que toda persona cuando se expresa, y especialmente un autor, tiene redundancia. O sea, repite muchas veces con otras palabras. Subrayaré la explicación que a mí me parezca la más clara, o la que a mí me interese, pero no todo. Y que para sintetizar lo que tenga en cada párrafo, utilizaré la anotación marginal, que es resumir teniendo una actitud pasiva a través de las preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué situación? Etcétera. ¿Qué pasa? Cuando ya hice toda esta lectura y este análisis, es cuando viene la confección y ponen abajo la síntesis y el resumen. Carolina, ¿no? ¿Son sinónimos? ¿Resumen y síntesis? No. No. Bueno, vamos a lo práctico. Gisela, voy a necesitar acá una participante
Este es un juego con participación. Gisela nos muestra un libro. Mostrárselo a todos. Es bastante gordito el libro. Ahora, Gisela es nuestra profesora de hoy. Entonces Gisela le va a decir a Luciana que haga una síntesis y le va a pedir a Pablo que haga un resumen.